Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Edición Central. Como todos los miércoles vamos a hacer el resumen de noticias, de las noticias más importantes parlamentarias de esta semana. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Mariano, bienvenidos en este miércoles 15 de octubre de 2014. Estamos en el Salón Azul de la Cámara Alta. Acaba de finalizar la comisión de acuerdo que en audiencia pública trató el pliego de 17 candidatos a jueces. Ustedes lo tuvieron en vivo por Senado TV. Exactamente, celebramos que la ciudadanía pueda ver el trabajo de la comisión de acuerdos que va a seguir el día de mañana. Van a tratar pliegos de fiscales nacionales y vamos a comenzar todo lo que tiene que ver con la información parlamentaria haciendo el resumen de sesión del miércoles pasado. Recordemos que se trató el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional para una nueva ley de hidrocarburos. Fueron 38 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. El proyecto se aprobó y giró a la Cámara de Diputados. En nuestro primer resumen de sesión les vamos a mostrar parte de lo que decía el senador por la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández. Esta norma es fruto de un debate profundo, donde todos los gobernadores discutieron. Tengo que reivindicar de los gobernadores, que algunos no son de mi partido, la estatura para defender los intereses de su provincia. Las provincias petrolíferas, llámese Mendoza, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, Salta, Formosa, La Pampa, Jujuy, Tierra del Fuego, han participado de esa manera. Hubo 4 borradores, ya se explicó acá. Algunos que no coincidíamos ni por casualidad con lo que se pretendía, absolutamente pensado con un concepto empresario, y otros que fueron cada vez acercando más a la posición de la política para poner las cosas en su lugar y verlo enriquecido con decisiones que salieron de este honorable Senado de la Nación, con lo cual eso me hace sentir mucho más todavía. El proyecto en tratamiento consolida aún más la decisión de la reforma de la Constitución del 94 con el 124 infine, porque hace una definición estratégica completa del dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. Modifica la ley 17.319, la ley larga conocida por todos, del 23 de junio del 67, 23 de junio, prácticamente un año de la revolución que diera por tierra con el gobierno de Arturo Berto Ilia. Me prefiero llamarla de esa manera antes que mencionar a los zafacinerosos que se hicieron cargo del gobierno, haciendo uso de las atribuciones que les confería el artículo 5 del Estatuto de la Revolución Argentina, un mamarracho. Me pregunto, ¿un acuerdo entre los gobernadores de este país con el Estado Nacional no es más saludable que una ley del gobierno de Onganía? Y recordemos que el proyecto de ley de hidrocarburos, antes de llegar al recinto, tuvo un tratamiento en plenario de comisiones aquí en la Cámara Alta durante 2 jornadas en la que estuvieron exponiendo funcionarios del Ejecutivo Nacional, además de especialistas invitados por los senadores que integran las comisiones. Vamos a compartir ahora la palabra del senador por Jujuy y presidente del bloque de la UCR, Gerardo Morales. Lo que hace este proyecto es reafirmar las áreas concesionadas en un estado de situación donde hay una gran precariedad y una debilidad institucional en materia del control. Acá no se han revertido áreas, acá no se les ha quitado las áreas a los concesionarios que no han invertido y que están haciendo negocios inmobiliarios. Pasa en todas las provincias. Lo que estamos entregando con esta ley es la rentabilidad. Nosotros, con relación al tema de las regalías, planteamos un piso del 12%, que negocien la provincia y nación. Ahí Berna planteaba, ahí tienen contratos, también planteamos un esquema de concesión y contrato, en un tema que todavía tenemos en debate dentro de nuestra fuerza política. Pero hay en La Pampa contratos de un 35%, creo que la empresa de La Pampa está cobrando un 35%, hay otra del 18% que están por llegar al 41% en unos pocos años, porque ha habido una negociación que está en función de los intereses, ¿no es cierto?, de las provincias. Y acá la terminamos consolidando al 12% en algún esquema para poder llegar hasta el 18%, pero no hay se consolida un esquema que es para las regalías, pero no, como acá se ha dicho, Nación con el tema de las retenciones tiene libertad de acción y con la aplicación de impuestos a la ganancia, libertad de acción, para repartir como quiera. Entonces, estos son los ejes centrales de un debate que nosotros vemos que no está en el proyecto de ley.
El tema de hidrocarburos en el mundo pasa a ser sí o sí una cuestión de soberanía de los países. Si tenemos que hacer una breve historia sobre leyes de hidrocarburos en nuestro país, nos tenemos que remontar primero al año 1967 con un decreto ley del gobierno de facto de Onganía. Después tenemos que ir al año 1994 a la reforma de nuestra Constitución, donde se le dio a las provincias la potestad de los recursos hidrocarburíferos. Después hay que ir al año 2006, cuando se sancionó la ley corta, y el antecedente que sigue es el debate que se dio el miércoles pasado en el Senado de la Nación por el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional para esta nueva ley de hidrocarburos. Sobre el cierre del debate, el titular del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, hizo un raconto del autoabastecimiento en nuestro país. Vamos a verlo. Yo creo que estamos en una coyuntura parecida a la que vivió Perón y Frondizi. Indudablemente que la Argentina tiene que buscar garantizar un proceso de inversiones. La década que pasó, indudablemente, el precio internacional no estaba reflejado en el esquema de producción, y eso tenía indudablemente un objetivo, que era abaratar el costo interno, sostener la industria, sostener el crecimiento. Hoy entramos en un andarivel que se acerca más a la realidad en términos de valores. Planteamos una política que sea igual en todas las provincias. No puede haber políticas distintas en materia de regalías en las provincias productoras. No puede haber provincias que cobren el 5% de ingresos brutos y otras que no cobren nada. Hay que fijar marcos políticos que generen un proceso de estabilidad y de prevenir las contingencias de una actividad riesgosa que además requiere de inversiones millonarias. Acá no estamos hablando de que cualquier actor va a venir a hacer inversiones en petróleo. Estamos hablando de las grandes empresas, que son las que pueden invertir miles de millones de dólares en procesos de extracción del gas y del petróleo. Se dijo que era una ley para YPF, que esto era en beneficio de YPF, que la ley estaba hecha a la medida de Galucio. La verdad, ojalá sea cierto. Ojalá a YPF le vaya muy bien. Ojalá YPF pueda seguir creciendo en áreas y en inversiones. Ojalá que la empresa pueda ser una de las grandes motores del desarrollo petrolero. Si la ley está en beneficio de YPF, es muy buena ley. Por lo tanto, es muy buena ley. Y por eso la vamos a votar. Cambiamos de tema ahora para hablar de visita internacional, porque un grupo de parlamentarios que integran la Comisión de Amistad con nuestro país estuvo en el Congreso de la Nación y fueron recibidos por el presidente de la Cámara Alta. Estamos hablando del licenciado Amado Boudou. La senadora por Chaco, María Pilati Vergara, participó de esta reunión y en el siguiente informe nos da los detalles. Nuestro país tiene relaciones diplomáticas, mantiene relaciones diplomáticas, relaciones comerciales con Turquía. Y bueno, el embajador de este país nos invitó personalmente, vino a visitarnos a los legisladores que integramos la Comisión de Amistad con Turquía para que viajemos a Estocolmo a los efectos de incentivar las relaciones, pero nosotros creímos más propicio en esta primera oportunidad invitarlos a ellos, que visiten nuestro país, que visiten la ciudad de Buenos Aires, el Congreso, que puedan tener contacto con nuestras autoridades y que luego de una planificación, digamos, de actividades que tengamos para desarrollar de manera común, sí, tal vez el año que viene podamos ir nosotros a visitarlos. Estos grupos de amistad con los distintos países hace que desde el Congreso de la Nación podamos colaborar con nuestro Servicio de Relaciones Exteriores, con nuestra presidenta en las decisiones que se toman en el marco de la política exterior. Ustedes saben que estamos viviendo momentos muy importantes que tienen nuestro país como protagonista, toda vez que, digamos, en la ONU hemos logrado el apoyo de más de 120 países en nuestra decisión de establecer una norma internacional que regule las reestructuraciones de deuda, los efectos de que a ningún país le pueda pasar de acá en adelante lo que nos pasó a nosotros con el fallo del juez Griesa. Y bueno, Turquía jugó un papel preponderante porque fue uno de los países que votó a favor nuestro en la ONU.
El 15 y 16 de septiembre pasado se realizó en la ciudad de Buenos Aires el primer encuentro latinoamericano de defensores de audiencias o de defensores del público. Durante el encuentro se conformó la primera asociación latinoamericana de defensorías del público y se eligió a su titular o a su presidente. Para suerte de los argentinos y con mucho orgullo tenemos que decir que fue electa Cintia Ottaviano, quien es nuestra defensora del público de audiencias audiovisuales. Estuvimos con Cintia, hablamos sobre lo que pasó en este encuentro latinoamericano de defensorías de audiencias y también nos contó lo que está haciendo la Defensoría en cuanto a audiencias públicas que se vienen realizando en el interior del país, donde se está tocando el tema de la estigmatización de los jóvenes en los medios audiovisuales. Por primera vez en la historia de las defensorías de las audiencias, nos juntamos quienes ejercemos la tarea de ser defensor o defensoras de Brasil, de Colombia, de México, vinieron representantes de Chile, de Perú, de Uruguay y pudimos poner en común las distintas problemáticas que tenemos, cuáles han sido nuestras historias para ser creadas y cuáles son los desafíos, de manera que ha sido un gran trabajo el que hemos realizado durante varios días. Tuvimos la oportunidad también de encontrarnos con quien es el relator electo de la libertad de expresión en el marco de la OEA. También nos hemos comprometido a realizar una tarea conjunta para promover la figura de las defensorías de las audiencias como organismos de derechos humanos especializados en el derecho a la comunicación y como espacios que tienen un rol trascendente en la profundización de las democracias. Así que realmente ha sido un muy buen encuentro y que tuvo como resultado la creación de la primera organización interamericana de defensores y defensoras de las audiencias y he tenido el honor de ser elegida por mis colegas como la presidenta de esa organización. Hicimos audiencias públicas específicas para niñez y adolescencia. Es un encuentro que tienen niños, niñas y adolescentes de las distintas provincias y allí también se ha hecho mención por parte de los adolescentes y de los niños y las niñas que han participado de esta crisis de representación en la radio y en la televisión, de que no tienen espacio, no se los escucha, pero además reclaman tener espacios para poder producir. Es decir, ellos tienen derecho a opinar, tienen derecho a decir cuál es desde su punto de vista la realidad de los medios de comunicación, qué cosas les gustan y qué cosas no, pero también tienen derecho a producir sentido. El reclamo de los chicos tiene que ver con que son demonizados a veces porque han decidido tener una militancia política o en los distintos espacios de la vida social argentina y porque siempre que salen en los noticieros, por ejemplo, es por hechos negativos. Si alguien se pelea a la salida de un boliche, por ejemplo, saldrá en todos los noticieros, ya sea de aquí de la ciudad de Buenos Aires o del resto del país. Pero cuando se reconocen como plenos sujetos de derechos, nuestros niños, niñas, adolescentes, cuando van a una audiencia pública, cuando dicen cuál es su opinión, cuando se expresan, cuando reclaman, son invisibilizados por la gran mayoría de los medios de comunicación. Es verdad lo que dice Cintia Ottaviano. Cuando vemos a jóvenes en la televisión argentina se los ve o peleando o tomando o haciendo cosas que generan cierto tipo de impacto, pero no vemos en los medios de comunicación a los jóvenes que van a las audiencias públicas de la Defensoría del Público, de la comunicación audiovisual y también hay muchos jóvenes que trabajan y estudian en nuestro país. ¿Qué pasa? Eso no es noticia. Igualmente es importante la participación, es un número importante, nos decía Cintia, de los jóvenes que se interesan por el tema y nosotros interesados por este tema hablamos ahora de las efemérides parlamentarias y de una ley que está muy relacionada porque vamos a recordar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que fue aprobada el 10 de octubre de 2009 y que dio lugar justamente a la creación de la Defensoría del Público. Vamos a ver todo el recorrido de la ley, desde sus audiencias públicas hasta los fallos que tuvo en la justicia a favor, en contra, hasta llegar a la audiencia en la Corte Suprema de Justicia que la puso en plena vigencia. Un espacio de Senado TV para ejercitar la memoria. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Surgieron las leyes más importantes que marcaron nuestra historia. Efemérides parlamentarias.
El 10 de octubre de 2009, el Senado de la Nación aprobó, con 44 votos a favor y 24 en contra, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reemplazó el Decreto Ley 22.285, sancionado durante la última dictadura militar. La Ley 26.522 y su Decreto Reglamentario 1225/2010 es la norma que establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en nuestro país. Desde la recuperación de la democracia, el 10 de diciembre de 1983, existió un amplio consenso sobre la necesidad de derogar la norma de la dictadura y sancionar una nueva ley en consonancia con las necesidades cívicas y participativas de la democracia. Los presidentes Raúl Alfonsín, en 1988, y Fernando de la Rúa, en 2001, presentaron proyectos de ley que, debido a los fuertes intereses involucrados, no llegaron a ser tratados en el Parlamento. En agosto de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para reemplazar a la Ley de Radiodifusión, basado en 21 puntos presentados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, luego de haber sido debatido por un año, en 24 foros que se desarrollaron en diferentes ciudades del país. Porque libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa. Y porque el derecho a la información significa el derecho a toda la información. Tras recibir más de 100 modificaciones en la Cámara de Diputados, el Senado de la Nación lo convirtió en ley el 10 de octubre de 2009. Resultan 44 votos afirmativos, 24 negativos. Queda aprobado en general, pasamos al tratamiento del particular. Su aplicación quedó frenada por una medida cautelar otorgada al Grupo Clarín, que dejó en suspenso la aplicación de los artículos 45 y 161 de la norma, que regulan las transferencias de licencias y los plazos de aplicación. Como el conflicto no alcanzó resolución en esa instancia, se recurrió a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie haciendo un per saltum, mecanismo sancionado por el Poder Legislativo para saltear instancias judiciales cuando la gravedad del problema así lo amerite. El máximo tribunal citó para el 28 de agosto de ese año a los representantes del Gobierno Nacional y el Grupo Clarín a defender sus posiciones respecto a la validez constitucional de la ley. La Corte estableció para la audiencia un reglamento para que cada una de las partes pueda convocar a 5 organizaciones que actúen como amicus curiae, paso previo para que la Corte resuelva sobre la aplicación plena de la ley. Tras 4 años en suspenso, el 29 de octubre de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió a favor de la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Efemérides parlamentarias. Hora de hacer la primera pausa en Edición Central. No se vaya porque en un ratito tenemos más noticias. Te lo tenemos que contar porque al futuro lo construimos entre todos hoy. Imagínate a tu país, Argentina, con plena independencia energética, autónomo en su abastecimiento limpio de minerales indispensables para la industria y liderando la investigación biotecnológica en los fondos oceánicos. ¿Sabías que el mar argentino es un gran reservorio de recursos estratégicos? En el fondo del mar hay varias veces más minerales que en nuestra cordillera, además de gas y petróleo para varias generaciones y una incalculable riqueza en genética y biodiversidad. Malvinas es más que una herida del pasado. Es una promesa para la prosperidad futura de todos los argentinos y sudamericanos. Queremos llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas con 1 millón de firmas. Yo le pongo la firma. 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 Acompañanos. 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 Entrá en www.pueblospormalvinas.org y ponele la firma.
de entre 1 y 4 años de edad deben recibir una dosis extra de 2 vacunas contra el sarampión y la rubiola y contra la polio. Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre, acércate a cualquier centro de vacunación o hospital público para que le apliquen a tu hijo las dosis extra. Es gratuita y obligatoria. 1, 2, 3 y 4 también. Si nos vacunamos, todos muy sanos, vamos a crecer. 0800-222-1002. Segundo bloque de edición central, seguimos en vivo desde el Salón Azul de la Cámara Alta y ahora nos vamos a meter un tema del que siempre hablamos en edición central y son los derechos humanos en nuestro país. Así es, porque el Observatorio de Derechos Humanos de la Cámara Alta organizó un seminario sobre el rol del Congreso de la Nación y su contribución al mecanismo de examen periódico universal. Nosotros estuvimos hablando de este tema con la ex senadora Elena Corregido, que es actualmente la directora del observatorio. En realidad nosotros lo que queremos desde el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación es involucrar a los legisladores nacionales en este nuevo mecanismo de Naciones Unidas que es el examen periódico universal. Argentina en el 2012 tuvo la segunda evaluación, es un mecanismo que se ha creado en el 2007 por el Consejo de Naciones Unidas. Argentina tuvo la segunda evaluación en el 2012 y ahora a fin de año va a presentar un informe de avance en relación con los derechos humanos. Nosotros pensamos que los legisladores nacionales tienen que tener una perspectiva importante sobre la importancia del mecanismo EPU para que tengan una agenda legislativa en pos de contribuir a una legislación nacional que cumpla con aquellos acuerdos internacionales a los que Argentina adhirió. Nosotros también desde el observatorio estamos preparando un trabajo sobre el Sistema Universal de Derechos Humanos, la legislación nacional vigente y las legislaciones provinciales, es decir, cuáles son las leyes que en cada provincia existen para el cumplimiento de los derechos humanos en todo el territorio nacional. Y por eso también hemos emitido una recomendación a los legisladores nacionales para que todas las leyes que involucran a los derechos humanos sean de orden público, para garantizar un piso de cumplimiento de esos derechos en todo el territorio nacional, porque si no, en alguna provincia puede cumplirse la ley de discapacidad porque adhirieron a la ley nacional y en otra no. Entonces hay una desigualdad de derechos entre argentinos que viven en el mismo país y en distintas provincias. La verdad que Argentina es un faro en el mundo en relación con los derechos humanos. Y la creación del Observatorio de Derechos Humanos del Senado también es única en el mundo. El seminario organizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Cámara Alta fue una gran oportunidad para saber cómo está nuestro país en materia de derechos humanos. Estuvimos con los representantes para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Américo Incalterra y Humberto Henderson. Argentina pasó por su segundo ciclo en el cual hubo un fuerte reconocimiento de los avances que se ha hecho en materia de derechos humanos en el país, pero también se le hicieron sugerencias y recomendaciones en lo cual Argentina, como es de costumbre, ha aceptado la mayoría de las recomendaciones. En algunas otras ha presentado su punto de vista y en otro ha avanzado mucho más que las recomendaciones. Se ha hecho avance importante en relación con el tema de la memoria, por ejemplo, es un tema importante, con los derechos sexuales y reproductivos, el matrimonio igualitario y otros derechos de discapacidad que se está avanzando. O sea, hay, digamos, un avance significativo e importante. Los siguientes temas que consideramos que también son importantes. Uno está en relación con
que ya hay una ley en relación con el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Esta tiene que implementarse, estamos a puertas, simplemente faltan el nombramiento de los miembros de este mecanismo nacional. Una vez que tengamos este mecanismo, seguramente se va a abordar el tema de la tortura de una manera más institucional, que es importantísimo. El segundo tema que yo manejaría en materia de políticas públicas es lo que Argentina también se comprometió junto con otros países en 1994, de tener un Plan Nacional de Derechos Humanos que engloba, digamos, toda una política general. En relación con institucionalidad, nuevamente creo que hay un tema que es pendiente y que le corresponde también al Parlamento avanzar, es el nombramiento del defensor del pueblo. Argentina sancionó su digesto jurídico. ¿Sirve para el tema de derechos humanos que haya un ordenamiento legal, que se revisen las leyes y que se actualice? Claro que sí. Todo lo que es revisión legislativa es sumamente importante. No nos olvidemos que en el ámbito legislativo se elaboran leyes y se van acumulando, y muchas veces hay que, como en una biblioteca, hay que sacar los libros y despolvorear de vez en cuando para justamente volver a acomodar lo que hay que acomodar, y lo que no está, archivarlo y actualizarlo. Entonces me parece importante esa labor. Tuvimos hace poco la visita de varios funcionarios de Naciones Unidas que se reunieron, y lo que ellos dicen es que Argentina se ha transformado en una especie de laboratorio de desarrollo progresivo en materia de derechos humanos, y tanto en temas de discriminación, de inclusión social, ni que hablar de lo que estamos haciendo en materia de erradicación de la impunidad en crímenes de lesa humanidad, que es inédito a nivel mundial. Por lo tanto, el Código Civil y otras legislaciones se suman a ese desarrollo progresivo en muchos temas que van a ser observados con atención por la comunidad internacional, porque generan una mejor práctica legislativa que genera mayor protección de derechos y que otros países pueden nutrirse de nuestra experiencia. En conmemoración del Día Nacional de la Danza y con el objetivo de lograr la ley y la creación del Instituto Federal de la Danza, el viernes pasado en el Salón Azul se realizó un acto homenaje donde se entregaron distinciones a personalidades destacadas de este arte. El acto estuvo organizado por la mesa coordinadora del movimiento que busca la Ley Nacional de la Danza y fue apoyado por el senador Alfredo Martínez, uno de los impulsores de esta ley. Hoy es el Día Nacional de la Danza, y por eso, digamos, ellos que vienen peleando muy fuertemente para tener una ley nacional, ley que hemos acompañado varios de los senadores, yo soy uno de ellos, así que, digamos, quedamos en que hoy en este Salón Azul iban a hacer ellos el reconocimiento a toda la gente de la danza que ellos quisieran hacerle, y aparte lo que íbamos a hacer era una cosa que es bastante inusual dentro de lo que es la casa, que es ver a grupos de chicos, folclore, danza moderna, etcétera, haciendo y actuando dentro de la casa. La idea surge, bueno, de quienes vienen trabajando, ¿no es cierto? Es un grupo maravilloso, 5 o 6 personas son las que más movilizan, ellas vienen generando mucho, acompañadas por gente como Maximiliano Guerra, digamos, gente muy importante dentro del tema de la danza, empresarios como Patalano, digamos, realmente hay un grupo muy importante que está trabajando, y ellos, bueno, son los que contactaron con nosotros. Recordarás vos que hicieron un evento muy importante acá en la plaza, luego se hizo una jornada de trabajo concretamente del tema, y bueno, y hoy estamos haciendo esto, que esperemos sea la culminación de un trabajo para que sea sancionada prontamente la ley. Como todos los miércoles, todo lo que tiene que ver con la actividad cinematográfica en el auditorio, en la sala Leonardo Fabio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, nos lo cuenta Mariana Franchino. Para este jueves 16 tenemos una película que es una coproducción italiana-francesa. La película se llama Good Morning Babilonia. Es de los hermanos Taviani. Es un drama que cuenta la historia de dos hermanos, Nicola y Andrea, que tras una derrota familiar económica emigran a América. Ellos logran establecerse en el mundo de Hollywood, trabajan como utileros en el rodaje de una gran película
logran casarse con 2 actrices muy famosas, pueden subsistir a esta gran crisis familiar que tuvieron. Este sueño se acaba cuando se estalla la Primera Guerra Mundial, en la cual ellos tienen que participar. Y el martes 21, tenemos una película mexicana, se llama Las Abandonadas, es de Emilio Fernández, es un drama también, y retrata la vida de México de los años 20. Es la época del gran cine mexicano y es una película que ha tenido el vestuario más caro de la historia del cine de México, así que digna para ver. Martes 18:30 horas, acá en Alsina 1835, gracias a la Dirección de Gestión Cultural que nos acerca este programa para poder ver todas estas películas con entrada libre y gratuita. Hora de repasar la historia del Parlamento a través de sus leyes en efemérides parlamentarias y vamos a recordar la Ley 25.036 de propiedad intelectual. Exactamente, conocida como la Ley del Software, fue sancionada por el Congreso de la Nación el 14 de octubre de 1998. Un espacio de Senado TV para ejercitar la memoria. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Surgieron las leyes más importantes que marcaron nuestra historia. Efemérides parlamentarias. El 14 de octubre de 1998 se sancionó la Ley 25.036, que modificó a la Ley 11.723 de propiedad intelectual. La norma incorpora los programas de computación y las compilaciones de datos dentro de las obras tuteladas por la Ley de Propiedad Intelectual, brindando protección a los derechos intelectuales de los creadores de software bajo el régimen del derecho de autor. Esta ley, a la que se ha dado en llamar la Ley del Software, vino a llenar un importante vacío legislativo al sumar los programas de computación dentro de los derechos de autor. Brinda protección desde la perspectiva civil, posibilitando al titular del derecho de propiedad intelectual a accionar por daños y perjuicios contra aquel que utilice o reproduzca el programa sin su autorización, y además tipifica el delito de reproducción ilegal de programas de computación, al incluir la conducta dentro del tipo previsto por el artículo 172 del Código Penal. Efemérides parlamentarias. Momento de hacer la segunda pausa en Edición Central. A la vuelta, les seguimos informando con las noticias parlamentarias más importantes de la semana. Grande yo seré, sano creceré, porque me vacuné. Feliz soñaré, fuerte yo seré, porque me vacuné. Este año, todos los niños de entre 1 y 4 años de edad deben recibir una dosis extra de 2 vacunas contra el sarampión y la rubiola y contra la polio. Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre, acércate a cualquier centro de vacunación o hospital público para que le apliquen a tu hijo las dosis extra. Es gratuita y obligatoria. 1, 2, 3 y 4 también. Si nos vacunamos, todos muy sanos, vamos a crecer. 0800-222-1002. Nuevo bloque de noticias en Edición Central. Vamos a recordar ahora un tema que te llega muy de cerca porque participaste de esta expedición a Malvinas. Exactamente, se inauguró hace 2 semanas en el hall del anexo de la Cámara de Diputados una exposición que tiene que ver con el viaje que realizó una delegación de APL a las Islas Malvinas el pasado marzo. Siempre que hablo de este tema tengo que mandar un saludo a la familia de Gustavo Antelo, quien lamentablemente murió en un accidente durante el viaje. Vamos a ver una nota con una institución de la Cámara de Senadores y de APL, que es el fotógrafo Fogonazo Pietri, quien fue fotógrafo personal de Raúl Alfonsín, hoy fotógrafo de APL, y con el titular de la Comisión de Combatientes de APL, Jorge Luis Toledo Chiqui.
Fue un sueño realmente para un fotógrafo casi llegar a tocar el cielo con las manos, porque fue un lugar que yo la sufrí desde el territorio, juntando cosas para poder mandar, y ir a ver allá, desgraciadamente o por suerte, cosa que realmente me afectó físicamente, emotivamente, porque vi todo el dolor, vi cosas que realmente, cuando me preguntaron ¿qué vas a hacer allá? Y voy a tratar de ver lo que los demás no ven y poderlo plasmar en fotos y poderlo transmitir acá a través de mis imágenes. Para la Comisión de Combatientes es algo impresionante. Nosotros hace 14 años que venimos con la comisión y haber logrado poder ir a Malvinas y encima con autoridades de nuestro gremio, fue haber tenido un logro importantísimo. Y hoy poder reflejarlo aquí, realmente la verdad es algo bastante impresionante para nosotros. Ver la foto es como volver un poquito de nuevo al túnel, ¿no? O sea, recordar aquellos momentos. En esta fotografía va a estar plasmado realmente la primera etapa que fue la linda realmente. Así que una emoción muy grande, realmente muy grande. El 25 de septiembre pasado se cumplió un año del fallecimiento del senador Pablo Verani, ex gobernador de Río Negro. Aquí en el Senado se realizó un acto homenaje que fue organizado por la senadora de esa provincia, Magdalena Odarda. Durante el acto estuvieron presentes familiares del dirigente radical. Se descubrió una placa en el Salón de las Provincias junto a la bandera de Río Negro. Esta acción fue aprobada por unanimidad por los 72 senadores que integran la Cámara Alta. Decidimos hacer este reconocimiento a un exgobernador como lo fue el doctor Verani, exintendente de la localidad de General Roca, y también, por supuesto, senador nacional en representación de la provincia de Río Negro. Como fue un gran peleador por los derechos de las provincias, decidimos que este homenaje lo hagamos aquí en este salón tan importante del Senado, que es el Salón de las Provincias. Bueno, y aquí está ahora este reconocimiento al doctor Pablo Verani. Era un hombre de consulta y no solamente política, ¿no? Hablábamos de la vida, hablábamos de los sentimientos y yo lo acompañaba cruzando casi cansinamente como caminaba él, pero con tanto gusto desde la caja para acá cuando veníamos a las sesiones, ¿no? Y era un hombre de carácter, porque así como estaba y todo enfermo, cuando se trataba las cuestiones del federalismo, escuchábamos todos a Pablo, opositores y oficialistas, ¿no? Porque escuchábamos todos a Pablo con esa mirada fija en la cual no se podía dudar de su interés en defender el federalismo. Fue muy reconfortante para mí el recuerdo de las palabras de todos los que hablaron, del peso que tuvo, en ese sentido que tienen que tener todos, que ese es el sentido de lo que quisieron hacer nuestros constituyentes. El senador viene a representar los intereses de la provincia, no puede ser tomado por un viento que no sea ese, tiene que estar muy presente eso, si no los engranajes de la República no se pueden cumplir. Siempre que se recuerda al senador Pablo Verani se lo hace con mucho cariño y por mucho respeto en todos los sectores de la Cámara de Senadores de la Nación. Cambiamos de tema, el 25 de septiembre también se le rindió un homenaje a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en una ceremonia que tuvo lugar en el espacio cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hay que destacar que Estela de Carlotto dijo que todos los argentinos tenemos que hacer algo por el otro y por la democracia. Este premio que me dan me alimenta, me da fuerza para seguir y que hay muchas mujeres muy valiosas en nuestro querido país que no se conocen, que son anónimas, que están ayudando del pobre al pobre, del que no tiene al que no tiene y que no se las conoce porque convienen
dar otras noticias, para quitarnos fuerzas, justamente, y a las mujeres con más razón. Una lucha maravillosa que se está llevando a cabo en estos últimos tiempos, que es la reivindicación de todos los derechos de la mujer, que ya los han enunciado las compañeras, con los que compartimos, a pesar de la edad que tenemos, que no nos criaron para pensar mucho en defendernos, sino en obedecer, compartimos plenamente. Y creo que desde el lugar que nos toque vivir, y yo en lo personal, y parece a veces un poco contradictorio, digo gracias a la vida. Porque si yo hubiera seguido siendo aquella mujer y no hubiera tenido los hijos que tuve, una mujer bastante conformista, no hubiera podido dejar algo en este mundo. Es lo que tenemos que tener como meta todos. Dejar algo por el otro, por los que necesitan, por los que nos esperan, y por esta democracia que ojalá que sea la eterna democracia. Después de Edición Central, no se vaya porque tenemos un programa especial de momentos con la senadora de Santa Cruz, María Esther Lavado. Exactamente, primero le vamos a mandar un saludo a la senadora que sabemos que en este momento nos está mirando desde su despacho y vamos a conocer a María Esther Lavado en su rol de abuela y en su rol de madre. Aquí vemos un adelanto. ¿Cómo hace todas las mañanas para levantarse? ¿De dónde saca las fuerzas? El resto de la familia que queda, porque obviamente hay más hijos, mi nieto que quedó solo, de ahí uno saca la fuerza. ¿Qué hace con su nieto, senadora? Lo mismo que hacía mi abuela conmigo, de todo, jugar, acompañarlo a la escuela, compartir algunas actividades de la escuela, todo lo que yo digo que las abuelas estamos para malcriar a los nietos. Los padres tienen la obligación de criarlos, educarlos y nosotros de malcriarlos. Bueno, con Felipe un poco mi rol ha cambiado, pero hago eso. El otro día lo voy a buscar a la escuela y me dice la maestra, ¿usted es la abuela que malcría a Felipe? Porque él dice que la abuela le da todos los gustos, ¿viste? Pero bueno. Todos mis nietos, a todos los quiero por igual, a todos los trato por igual. Obviamente Felipe está solo. ¿Está con usted? Sí, está con usted. Muy emotivo esa partecita que pudimos ver del programa Momentos. Recuerde a continuación de Edición Central el programa completo. Y seguimos hablando de la programación de Senado TV porque tenemos que recordar que lo que sucede aquí en el Congreso no tiene solo que ver con lo que pasa en el recinto y en la aprobación de una ley, sino todo el proceso antes y después de una ley. Exactamente, hoy a las 20:30 por Senado TV vamos a estrenar un programa que se llama Impacto de Ley, donde ustedes van a poder ver cómo la ley y el trabajo del Congreso de la Nación, sinceramente, le cambia la vida a la gente. Vamos a ver la historia de Carla Castro, la primera mujer que pudo jubilarse como transexual gracias a la ley de identidad de género. Yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿por qué no habría nacido yo en esta época? ¿O por qué no seré adolescente, por lo menos, en esta época? Mi vida hubiera sido otra si esta ley hubiese existido en mi tiempo. Yo era una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre y sentía como tal. Yo no quería ser un hombre vestido de mujer, yo quería ser mujer.
Carla, esta ley se sancionó en tu tiempo porque gracias a esta ley vos te pudiste jubilar como lo que siempre sentiste que eras, mujer. Y cambiamos de tema y para despedirnos queremos recordar que este lunes a los 92 años falleció el histórico dirigente peronista Antonio Cafiero. Sus restos fueron velados aquí en el Salón Azul de la Cámara Alta. Antonio Cafiero fue testigo de los últimos 70 años de política en nuestro país. Durante su velatorio le vinieron a rendir tributo y respetos todo el arco político argentino, sin distinción de banderas, sin distinción de partidos. Estuvieron todos. Y nosotros, para recordarlos, queremos presentarles el programa Huellas en el Recinto y repasar su rica historia política y personal. Nosotros nos volvemos a encontrar el miércoles que viene en otra emisión de Edición Central, donde seguramente los temas excluyentes va a ser la llegada del presupuesto nacional a la Cámara de Senadores y los 4 proyectos de modificación del Código Procesal Penal en nuestro país. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego. Histórico dirigente del justicialismo. Es consulta permanente dentro como fuera del partido. Padre de 10 hijos. Tiene el honor de ser una de las 2 personas a quien Evita en sus discursos llamó compañero. Electo diputado nacional en 1985 y senador nacional en 1993 y 2002. Antonio Francisco Cafiero. Yo soy Antonio Cafiero. Estado civil, soy viudo. Nació en la ciudad de Buenos Aires el 12 de septiembre de 1922. En su adolescencia tomó contacto con las ideas revolucionarias de la época. Trabajó en el puesto de su padre, donde comenzó a leer las noticias en las hojas de diarios con las que se envolvían la fruta. Se recibió de contador y de doctor en ciencias económicas. Fue alumno de Diego Molinari, historiador y senador de la UCR por Capital Federal, con quien aprendió de política. Fue testigo de la irrupción del peronismo en la historia argentina y al poco tiempo adhirió a sus filas. Su primera acción política dentro del movimiento fue introducir sus banderas en el ámbito universitario, para lo cual tuvo una entrevista donde conoció a Eva Perón. Su primer cargo público fue en 1948 como consejero financiero en la Embajada Argentina en Washington. Entre 1952 y 1955 fue ministro de Comercio Exterior y presidente del IAPI. En otra reunión con Eva Perón, fue testigo de la existencia del manuscrito del libro Mi Mensaje. Evita terminó de escribirlo días antes de morir. A fines de 1954, su fe católica y la existencia de conflictos entre el gobierno y la Iglesia hicieron que presente su renuncia. Perón, en persona, no la acepta. Meses más tarde, en abril de 1955, Cafiero reiteró la renuncia y esta vez fue aceptada. El 16 de junio del mismo año, después del bombardeo a Plaza de Mayo, le ofreció a Perón volver a trabajar dentro del partido. Participó activamente de la resistencia durante los años de la proscripción. El 9 de junio de 1956, mientras estuvo preso en la cárcel de Caseros, sufrió, junto a otros detenidos políticos, un simulacro de fusilamiento. La condición que yo le pido a todos los que están cerca de Perón, que sean leales. Porque la lealtad es la única virtud y la virtud más principal de un peronista. En 1973, durante el tercer mandato de Perón, fue nombrado presidente de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Un año más tarde, volvió a ser secretario de Comercio. En 1975, mientras ejercía su mandato como interventor en la provincia de Mendoza, el Poder Ejecutivo encabezado por Isabel Martínez le ofreció el Ministerio de Economía. Cafiero no iba a aceptar, pero líderes sindicales como Lorenzo Miguel y Roberto García lo convencieron. Cafiero dijo en declaraciones que desde el momento de la muerte de Perón era imposible instrumentar alguna política económica y que se sabía de la inminencia de un nuevo golpe de Estado. El 22 de marzo de 1976 fue designado como embajador en el Vaticano. 2 días después tuvo que renunciar y pensando en sus hijos regresó al país donde fue encarcelado por segunda vez. Cafiero recordó una frase que le dijo antes de partir de Roma el Papa Pablo VI. No se preocupe, los pueblos siempre vencen.
Después de los años más oscuros de la historia argentina, en 1983, Cafiero fue precandidato presidencial y precandidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Después de la derrota del justicialismo, fundó la Renovación Peronista. Fue electo diputado nacional en 1985. Hay economistas que le prestan mucha más atención a las leyes de la lógica que a las leyes de la historia, y yo les digo que están equivocados. Porque en definitiva la ciencia económica, por más que le hayan fundado los clásicos, nació a través de un profundo sentido y un sabor humano. Adam Smith no fue simplemente el constructor del Homo economicus, también fue un profundo humanista que supo leer de que el hombre se reencuentra a sí mismo cuando sirve a la solidaridad de su semejante. En 1987 defendió el gobierno del doctor Raúl Alfonsín durante el levantamiento Cara Pintada. Ese mismo año fue electo como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo vengo a decirles que soy el gobernador del pueblo, soy el gobernador que ustedes han querido que sea. Democratizó las internas del peronismo y por primera vez en la historia, los candidatos a presidente y vice fueron elegidos por el voto de los afiliados. En las internas fue precandidato a presidente, siendo derrotado por la fórmula encabezada por Carlos Menem. En 1991 fue designado embajador ante Chile. En 1993 vuelve al Congreso Nacional como senador por la provincia de Buenos Aires. En el 2001 fue jefe de gabinete durante el gobierno de Eduardo Camaño. Ejerció nuevamente como senador desde el 2002 hasta el año 2005. El 2 de abril de 2009, durante el funeral del doctor Raúl Alfonsín, despidió al líder radical con estas palabras. Yo tuve dos maestros en la vida que me enseñaron todo lo que sé o mal sé. Uno se llamó Juan Domingo Perón, el otro Raúl Alfonsín. Antonio Cafiero ha sido partícipe y testigo privilegiado de los últimos 70 años de historia política en nuestro país.